FED por darnos este espacio para poder dialogar. Esta mesa se llama Perspectivas Curatoriales para un diálogo literario entre Brasil y Argentina. Y estamos junto a Pedro Meira Monteiro y Cecilia Arbolave, y también en esta mesa iba a participar Lucía Tenina, que bueno, lamentablemente por un imprevisto de salud no nos puede acompañar hoy, pero bueno, vamos a traer su catálogo y su trabajo para que también dialogue con nuestros acá presentes brasileños, argentinas. Voy a hacer una pequeña introducción. Voy a comenzar por presentarles a Lucía, que Lucía Tenina es fundadora y editora y traductora en la editorial Mandacaru, que está siendo parte de la FED. Ella es investigadora y gestora cultural y su trabajo se enfoca en la poesía oral de los araús y en obras de autoras brasileñas, sobre todo afro-brasileñas, es el catálogo que tiene su editorial. Es doctora en letras en la UBA, profesora de literatura brasileña en la Facultad de Filosofía y Letras y en la carrera de especialización en traducción literaria también de la UBA, investigadora del CONICET, magíster en antropología social con diploma en cultura brasileña de la USAM y se postdoctoró en estudios culturales en el programa avanzado en cultura contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde actualmente es investigadora asociada. Bueno, y eso, ella lleva adelante la editorial Mandacaru desde el 2020 acá en Argentina, y ahí también vamos a hablar un poco de su catálogo. Pedro Meira Monteiro, que tenemos el honor de que esté hoy acá. Él es brasileño y vive entre Brasil y Estados Unidos desde hace varios años. Es profesor del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Princeton. Fue curador de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty, la FLIP, entre 2021 y 2022. Escritor, traductor, coordinador de publicaciones y agente cultural. Entre sus títulos publicados se encuentran Nos somos muitas, que es este libro preciosísimo que se puede conseguir acá en la FED. Hay algunos ejemplares quizás. Es muy de la editorial Relicario, que es publicado en 2022. También otros libros de su autoría son Signo e Desterro, Sergio Buarque de Holanda e a Imaginação do Brasil, Uitec 2017, Mario de Andrade y Sergio Buarque de Holanda, Correspondencia, en compañía de Das Letras, Edups EI 2012, que tuvo el premio ABL de Ensayo Crítica e Historia Literaria. Y bueno, Cecilia Arbolave, que ella es argentina, pero vive en Brasil hace ya muchos años, en San Pablo. Es escritora, traductora, especialista en artes gráficas impresas y licenciada en comunicación social. Junto a João Varela tienen la casa editorial Lote 42, que fundaron en 2012. En 2014 abrieron la banca Tatuí y en 2018 la sala Tatuí, donde llevan adelante diferentes proyectos como la librería gráfica junto a Casa Rex, y dan clases, talleres, tienen un podcast. En noviembre, todos los noviembres desde 2014 organizan la Feira Miolos, que es de editores independientes y artistas gráficos, junto a la Biblioteca Mario de Andrade en San Pablo. En estos días, Cecilia está presentando su libro Soños y Sapos por la librería gráfica. Este sí, seguro, está en el stand de Lote 42. Y en breve también verá a la luz su trabajo O Libro de Facer Libros, producción gráfica para ediciones independientes. Bueno, y desde los inicios de la editorial, Cecilia participa con Lote 42 de ferias en Argentina y publica autores de acá, traducidos al portugués, y también obras gráficas,
como por ejemplo de María Luque, de Power Paola, de Kios Kerman y Troche. Y tienen un catálogo de libros muy eclécticos que pueden ver en el stand. Bueno, y vamos a dar inicio a esta conversación. Primero les vamos a dar las palabras para que ellos hablen un poco y después entraremos en la conversación para que nos cuenten un poco lo que hacen y los pensamientos y los atravesamientos de las escenas de la edición en Brasil y que está en relación con Argentina. Bueno, buenas tardes. También agradezco a la FED por el espacio, por la oportunidad de charlar sobre estos temas, a Julieta por la mediación y a Pedro por acompañarme acá y bueno, a Lucía también que está muy presente. Estuvimos hablando mucho sobre su trabajo y espero que pueda ver esta grabación. Sí, soy argentina, de hecho estábamos charlando hace un ratito que en mi descripción yo borré, Julieta había puesto Argentina brasileña y yo borré el brasileña, aunque sí considero que tengo mucho de Brasil en mi forma de ser hoy en día. Vivo hace 16 años en San Pablo y desde el final de 2012 venimos trabajando con la edición independiente de varias maneras, no solo publicando, sino también distribuyendo en nuestra librería, la Banca Tatuí, organizando ferias como la Miolos, Printafeira y otras que han surgido, y también dando cursos, organizando encuentros. Y es un camino que lo fuimos armando sin saber, o sea, ni Joao ni yo éramos del mundo editorial, venimos del periodismo. Y si hay algo que el periodismo te enseña es aprender. A lo que no sabes lo aprendes. Y fue así como fuimos armando nuestro camino. Y tal vez justamente por no ser del medio, no conocer las reglas y bueno, cómo comportarse y qué hacer y todo, fuimos haciendo cosas un poco diferentes porque simplemente nos parecía interesante hacerlo. Entonces, un ejemplo es este libro que se llama Quería Ter Ficado Mais. Es un libro que trae 12 historias de viajes escritas por mujeres y nos parecía divertido jugar con el formato y que los textos vinieran sueltos adentro de sobres como si fuesen cartas. Nos parecía divertido jugar con eso, con la forma y el contenido. Y me acuerdo que hoy en día menos, pero cuando lo presentamos mucha gente nos decía como, pero esto es un libro. Y nos parecía tan raro como la duda, ¿no? Para nosotros claramente era un libro porque el libro puede ser esto, así como puede ser un libro de un formato tradicional, que también publicamos libros tradicionales. Pero eso empezó a ser como una característica de nuestro catálogo, de nuestra forma de encarar el libro, que es jugar un poco cuando el contenido permite, entonces jugar un poco con los formatos y lo que el formato puede decir, que el contenido no, o sea, que el texto o el dibujo no dice. Otro ejemplo, solo para poder mostrar, este es Fachadas, que es un libro que tiene dibujos de casas antiguas. En cada casa pasa algo y en vez de editarlo de una forma tradicional, lo editamos en formato acordeón. Entonces al abrirlo se vuelve una calle de 3,5 metros. Y permite una lectura diferente, permite una forma de llegar al libro muy particular, ¿no? Porque uno está acostumbrado a como el dar vuelta a la página y acá el libro ya se presenta de otra manera. Y una cosa que también reflexionando un poco sobre nuestro trabajo, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cómo presento Lote 42? Algo que para Joao Varela, que es mi socio, y para mí, nosotros como que encaramos el libro, no solo el libro finalizado, editado, impreso, sino todo lo que gira alrededor. Entonces la distribución para nosotros es algo importante, o sea, pensar que este libro lo podemos presentar en ferias, podemos explicarlo, en fin.
y todas las puertas que se van abriendo a partir de los libros, ¿no? No es solo el libro, sino también todos los procesos alrededor del libro. Y eso es como una mirada nuestra que es como muy propia, y también de poder compartir eso de los procesos. Somos como muy transparentes, a veces hasta demasiado, en compartir la trastienda, compartir cómo los libros son hechos, contar. Yo cuando doy clase de producción gráfica y a veces me empiezo a arrepentir de contar todos los errores que hemos hecho. Pero es una característica nuestra, ¿no? Como que tenemos ese pensamiento de que si la gente conoce más sobre el mundo del libro se va a interesar, va a empezar a hacer sus propios libros, los va a hacer mejor, van a haber más lectores, va a haber más calidad también impresa, y en fin, todo es como que una cosa se retroalimenta. Y bueno, mencionaste, solo para ir terminando mi presentación inicial, me olvidé de decir que mi castellano a veces es un poco extraño, el portugués está contaminando mi castellano hace varios años, así que si hablo de una forma un poco rara, sepan disculparme. Pero bueno, hablaste del proyecto del libro Sapos y Sueños, que es un libro de un proyecto que tenemos con un amigo llamado Gustavo Piqueira, autor también de la editorial. Es de hecho uno de los autores que hace las cosas más inclasificables de nuestro catálogo. Por ejemplo, si me ayudas Pedro, es un libro que a cada 16 páginas cambia totalmente de papel, de lenguaje, de vocabulario gráfico. Es la misma historia, el mismo personaje que es Viví, y va transformándose de un libro infantil para un libro contemporáneo, para un libro de texto. El libro acá te pide para que le cambies la tapa, entonces le cambias el título, después va para una fotonovela, después un libro, fotolibro contemporáneo, abstracto, y después un juego tipográfico. Este es un buen ejemplo de mostrar quién es Gustavo Piqueira. Es un autor que realmente se preocupa mucho o cuestiona mucho la relación esa de lo que un libro puede ser, lo que se puede hacer con el libro, lo que el libro puede expresar. Y bueno, ese es uno de los libros de nuestro catálogo. Y con Gustavo Piqueira tenemos este proyecto Librería Gráfica, que es un proyecto que busca cambiar un poco la forma de llegada y de partida, tal vez, de cómo hacemos los libros. Entonces, son publicaciones que publicamos por un tiempo muy específico. La tirada va a depender de las ventas de ese libro. Y son libros experimentales, entonces, que a veces van a ser experimentales en la forma, o tal vez de cómo empezó esa propuesta, cuál fue el camino que elegimos. Y este libro mío, Sapos y Sueños, entra en ese contexto. Es un libro que reúne sueños y relatos con sapos, y termina con un ensayo sobre fobias y sobre la simbología del sapo, que descubrí bastantes cosas escribiendo ese libro. Y tiene una tapa con impresión artesanal, entonces pasas la mano por la tapa. Si a alguien le da miedo a los sapos, sepan que la tapa tiene una textura más agradable, pero bueno, tiene una textura que podría asemejarse a la de un sapo. Y el otro libro que Juli comentó es un libro que en realidad acá traje la maqueta en blanco. Es Un Livro de Fazer Livros, que es una obra que enseña cómo los libros son hechos. Entonces, voy pasando por la historia del papel, las diferentes posibilidades de papel para libros impresos, cuidados para mandar los libros a la imprenta, técnicas de impresión, técnicas de terminación, y todo eso desde un punto de vista de una editora independiente que sufrió bastante en el proceso. Y la idea es poder transmitir y ayudar a que editores independientes puedan seguir haciendo libros, y libros cada vez mejores. Acá en Argentina no conozco mucho la literatura del tema. En Brasil hay algunos libros técnicos de producción gráfica, pero que son un poco amplios, no son tan enfocados en el libro y en el editor independiente. Entonces, bueno, y el propio libro va a explicar algunas cosas. Entonces, para explicar diferentes tipos de papel, el libro va a tener diferentes tipos de papeles.
va a tener, en fin, algunas soluciones de terminación. Así que, en fin, esto supuestamente sale en octubre o noviembre. Así que bueno, esa es mi presentación. Gracias. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes, y si mi español suena raro es porque no soy hispanohablante, soy brasileño, pero estaba muy ilusionado en verdad de venir y conocer a la feria, es impresionante. Yo le dije a Julieta que quisiera vivir acá, ¿no? Es maravilloso, en verdad, es de verdad algo único. Y yo y estoy muy feliz de estar aquí, ¿no? Con amigas muy nuevas o un poco menos nuevas, y gracias por la invitación, por la idea, también Lucía, que nos va a ver en algún momento, y a ustedes que están aquí. Yo quisiera hablar un poquito, ¿no? Para empezar, de algo que Cecilia decía, de esa especie de movimiento del más allá del libro, que en verdad es lo que nos trae aquí de alguna manera, ¿no? Nos trae acá. Y eso quizás tenga que ver con una dimensión muy importante de una palabra que está un poco de moda, y no sé cuánto está aquí, pero creo que es mundial. En Brasil se la utiliza demasiado, quizás, que es curadoría. Todo ahora se ha convertido en curadoría, todos somos curadores, curadoras. Pero más allá de la del uso excesivo, hay algo muy virtuoso, creo, en eso de la curaduría, y yo quisiera empezar por eso, ¿no? Un poco la idea de que hay algo en la curaduría desde el origen de la palabra misma, ¿no? Que tiene que ver con cuidar, pero con el cuidado en un sentido también de una cierta temporalidad, ¿no? Que nos hace desacelerar, si esa es la palabra, ¿no? Hay una especie de selección amorosa, digamos, en la curaduría, que al fin y al cabo, en un mundo de demasiada aceleración, ¿no? Donde uno no tiene tiempo para pensar, para darle al pensamiento su propio ritmo, su propia velocidad, eso genera, creo, también todo lo que estamos de alguna manera presenciando, ¿no? Aquí somos testigos, digamos, de esas amistades, de la convivialidad, ¿no? De los espacios de conmemoración, es otra palabra muy linda, ¿no? Desde el punto de vista etimológico. Conmemorar es construir memorias juntas, ¿no? Entonces hay algo muy profundamente de una apuesta en la colectividad en estos tiempos muy locos, en relación de mucha reacción a valores que tienen que ver con la colectividad, ¿no? Entonces, por ahí empiezo y hablo un poquito de un fenómeno que nos ha incluso nos ha reunido mucho, ¿no? Y hemos hablado mucho de eso, Cecilia y amigos, amigues en Brasil, y que creo que propone y posibilita pensar en paralelos interesantes entre Brasil y Argentina, quizás más de una manera más ubicada entre Buenos Aires y São Paulo, que es el fenómeno de las librerías de calle, ¿no? No sé si se dice así en español, pero las librerías de rua, ¿no? Y eso en São Paulo tiene que ver con un contexto, una coyuntura bastante específica, que es la crisis de las mega stores, ¿no? De las cadenas grandes, y la emergencia de pequeñas editoriales, de una manera absolutamente impresionante. Entonces es como otra expresión que está muy de moda, y esa es muy buena, ¿no? Es solo virtud, que es la bibliodiversidad, ¿no? Es un poco, en São Paulo creo que estamos viviendo algo que es una especie de bibliodiversidad en acción, ¿no? Y hay que decir, solo para darles un poco de contexto, ¿no? De comparación, que no hay en Brasil una ley de la defensa de la actividad librera como acá. Hay una discusión en el Congreso de una ley semejante, pero es una discusión muy complicada. Sé que acá esa misma ley estuvo un poco
amenazada por la infame ley ómnibus, etcétera, pero bueno, eso no es nuestro tema. Lo que sí quiero decir es que hay esa energía, ¿no? En el caso de las librerías de calle hay una intervención, hay una ocupación del espacio urbano, del paisaje urbano con esos nuevos espacios que son muy a la vez especializados y muy abiertos, ¿no? Hay una porosidad muy grande, ¿no? Y unos ejemplos, empiezo no porque Cecilia está aquí o porque João nos va a ver después también en video, pero empiezo por la banca Tatuí, ¿no? Que es una banca, es un kiosco que João y Cecilia han comprado hace tiempo y han convertido en una librería que solo vende ediciones independientes, incluso estas cosas maravillosas, ¿no? Absolutamente artesanales que tenemos en algunos de los espacios aquí abajo, ¿no? O entonces Gato Sem Rabo, que es una librería exclusiva de escritoras. Ahí los chicos no entran, ¿no? En el catálogo, es maravilloso. O la librería Aigo, que es muy fuerte en literaturas orientales. También, bueno, podría irme ahí por varias librerías pequeñas, no tan pequeñas, pero nada parecido con las grandes cadenas, ¿no? Y la cuestión, creo, es, ¿no?, qué hacen esas librerías en un cierto ecosistema, ¿no?, con sus cafés, sus pequeños eventos, y es fundamental a veces que sean pequeños, ¿no?, que se parezcan a oficinas de verdad, ¿no? Es una ocupación del espacio público en contra, ¿no?, está en las antípodas del mall, del shopping center, ¿no? Es una batalla cultural, creo, ¿no?, política, poética, por el espacio, por sus significaciones. Y ahí viene lo de la curaduría, vuelvo a lo de la curaduría, ¿no?, porque hablo así rápido, después puedo hablar más si quieren. De mi experiencia, pero también de un momento en Brasil, ¿no?, que es ese de las ferias y de los festivales literarios que en verdad se confunden, y eso es un detalle importante, ¿no? No se sabe bien dónde está la frontera entre la feria, el comercio y la fiesta literaria. En el caso específico de la FLIP, ¿no?, de la Festa Literaria Internacional de Paraty, no sé cuán conocida es en Argentina, pero en Brasil es definitivamente el gran evento, ¿no? Incluso como espacio de consagración, y tiene más de 20 años, ¿no? Se hace en Paraty, ese pequeño pueblo colonial en la costa entre el río y el litoral de São Paulo, y es muy prestigioso. Bueno, se puede ver, si están interesadas, en el YouTube de la FLIP, Festa Literaria Internacional de Paraty, se puede ver, sí, es Freudian Slip. Les juro que no hice fue un Freudian Slip, no fue by purpose, no sé cómo se dice eso, pero bien, sí, a propósito. Pero se puede ver, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero interesante es que FLIP es organizadora de un espacio, porque hay una cosa que al inicio se llamaba Off-Flip, como la Off-Broadway, etcétera, ¿no?, donde están iniciativas y actividades muy variadas, ¿no? Y una de ellas es la Flipei, que se creó un poco como reacción a FLIP, ¿no? Que FLIP fue por mucho tiempo mucho más mainstream. Hoy está como todos los espacios mainstream, está como en una especie de batalla contra su propia naturaleza, ¿no?, para abrirse. Pero es interesante que FLIP generó Flipei, que era la Festa Literaria das Editoras Independentes, de las editoriales independientes, ¿no? Y esa Flipei ganó autonomía, era en la misma Paraty, mientras estaba la programación principal, ¿no?, con las grandes escritoras internacionales. Empezó de repente ese movimiento que ganó autonomía, que tiene su propia programación en Paraty y ahora en São Paulo, ¿no? Y eso generó hace ya mucho tiempo miles de pequeñas ramas, digamos, a partir de FLIP, siempre con la marca FLIP, ¿no? Entonces hay la Flipeló, que es en Salvador, en Bahía, que es
Festa Literária Internacional do Pelourinho, que es el centro histórico en Salvador, Fliporto y Flips, y hay ferias con todo. Entonces la marca Flip ha sido hackeada, lo que es maravilloso, es un ejemplo, creo, de la bibliodiversidad, ¿no?, que existe ahí, en ese hackeamiento, ¿no?, del mainstream. Y solo para encerrar, sucede que yo fui uno de los curadores de la Flip, ¿no?, de ese mainstream de las fiestas literarias, pero hemos luchado mucho en contra del mainstream. Un movimiento que hay que decir que viene de antes, ¿no? Hablábamos de una figura en particular muy importante en esa historia, que es la escritora e investigadora Josélia Aguiar, ¿no? Con ella ha habido una especie de giro copernicano en la Flip, ¿no?, donde había un mundo muy conectado a las grandes editoriales de hombres blancos. De repente todo cambió, ¿no? Y entonces el espíritu del tiempo, en el mejor sentido, se ha aposado de Flip, ¿no? Y yo fui de la primera experiencia de un colectivo curatorial en el 2021, que fue la última versión online por la pandemia que se hizo, y en el colectivo curatorial estábamos yo, Hermano Viana, Ana Dantes, Evandro Nascimento y João Paulo Barreto, que es del pueblo tucano de la Amazonía. Y había ahí una temática vegetal, ¿no?, literatura y plantas, por eso se la llamó un poco de cloroflip, que era en burla, pero en verdad era una burla, pero en verdad nos encantó la idea de haber una cloroflip, ¿no? Se abrió con una ceremonia guaraní, ¿no?, de los pueblos originarios ahí de la costa. Tuvimos a Ailton Krenak, Cecilia Vicuña, Margaret Atwood, Han Kang, Adriana Lisboa, Alice Walker, Conceição Evaristo, Alejandro Zambra, Emanuel Cochá, Yara Genó y mucha más gente, ¿no? Y descubrimos incluso que había un movimiento interesante de narradores vegetales, ¿no?, como en el caso de Verónica Jo, ¿no?, de Costa de Marfil, que tiene un libro que es narrado por un baobab, ¿no? Entonces toda la cuestión de una crisis de la individualidad, ¿no?, las discusiones del posthumanismo, que es pensar más allá de la idea de una mente cerrada, capaz de descubrir el sentido, ¿no? ¿Qué pasa si nos preguntamos si el sentido se descubre solamente cuando yo me doy cuenta de que soy parte de algo más mayor, de algo que va más allá de mí, sin que haya una oposición absoluta entre yo, la otra persona, o los otros entes, las otras cosas, ¿no?, vivas o no vivas? Después hubo la Flip de 2022, puedo hablar después porque si no, no paro de hablar aquí, y también una experiencia muy interesante que es la FLUP, ¿no?, que es la Feria Literaria de las Periferias en Río de Janeiro, también como reacción a la Flip, ¿no?, y que tiene una agenda mucho más popular, en un sentido, es una palabra un poco que no está de moda por buenas razones, pero tiene una entrada mucho más radical en un mundo que tiene que ver también con un contexto específico de Brasil, que no es solo de Brasil, pero que en Brasil tiene que ver con la ley de cuotas o la política afirmativa o los cupos, ¿no?, que se reservaban desde los años 2000 como políticas públicas para afrodescendientes en un primer momento, después indígenas, etcétera. La cuestión LGBT y la cuestión trans también hoy entran ahí, ¿no? Entonces, ese movimiento, ¿no?, hace que en 20 años, esas personas de repente ya son los que están haciendo su doctorado, son maestras, son activistas, es gente que está trabajando y dibujando un poco el espacio público, el espacio cultural, ¿no? Entonces es muy natural que todo eso cambie. Después puedo hablar de la feria del 2022, que fue la experiencia quizás más radical de curaduría que yo tuve la oportunidad de presenciar, o más bien de participar.
Bueno, muy interesante. Me quedé pensando esto que es, bueno, son proyectos culturales, ¿no? Vinculados con la cuestión editorial, pero que incluye poder repensar los vínculos con la cultura, con la historia, con el futuro también, ¿no? Y cómo las escenas, tanto en Brasil como acá, están en paralelo o hay corrientes que son similares, ¿no? Esto de las librerías de Rúa. Bueno, acá se sabe, ¿no?, que en Buenos Aires es una ciudad librera por excelencia, pero bueno, siguen, como en este momento hay muchas librerías que se están cerrando, también hay pequeñas librerías que se están abriendo con estas propuestas curatoriales y culturales, pero también esto de las ferias, ¿no?, donde hay mucha circulación, es como posibilitante para las pequeñas editoriales, que también hay una gran, sí, un gran campo muy fructífero de pequeñas editoriales independientes, artesanales, colectivos, que circulan mucho por ferias y por ferias que son tanto organizadas de manera como gubernamental como de forma independiente en toda Argentina. Y por lo que contaban también, ¿no?, en Brasil, bueno, está como más allá de las grandes ciudades, ¿no?, en pequeños lugares. Me parece que eso es interesante y que por ahí no conocemos tanto, ¿no? Pero es súper interesante que tanto Lote 42 como Fósforo Editora, que están acá y que participan y que son parte de la escena, que genera un puente y un vínculo en donde eso, el catálogo de Lote 42 incorpora títulos que son contemporáneos, digamos, se edita en Brasil casi en el mismo momento que se está editando acá, y que es algo que también es una tradición de vínculo, ¿no? Por más que por ahí no circule tanto en lo masivo, hay vínculos culturales de agentes, de escritores, traductores, editores, históricamente, y que es muy nutritivo eso para nuestras culturas, ¿no? Bueno, y lo de la Flip 2022 sería muy lindo que Pedro, que lo amplíes, que lo abras. Y también, Ceci, esto del tema del catálogo, ¿no? ¿Cómo es la selección o cómo llegaron a hacer estas ediciones? Que también, bueno, ahora hay libros que están agotados acá en español y allá están, ¿no? Y que se pone a circular en otros contextos. Me parece que es interesante también ese vínculo. Hola. Sí, eso que contás es bueno para reflexionar. Usaste una palabra que me acordé que habíamos charlado un poco con Lucía también, que es eso de las escenas, ¿no? Y cómo hay varias escenas, y en Brasil especialmente, ¿no? Porque las ferias están allá muy presentes, están las ferias de editores independientes, están las ferias de los cómics, están las ferias de poesía, o sea, hay un mundo muy grande, ¿no? Están las ferias y los saraos, que son los que Lucía estudia bastante. En nuestro caso estamos, de hecho, divulgando hoy, la Feira Miolos es la 11ª, estamos abriendo las inscripciones y hoy, así que es un día de bastantes nervios. En relación a nuestro catálogo, lo fuimos construyendo de una manera, o sea, nuestra editorial no fue una que, si bien al comienzo hubo un plan y algo como, bueno, a ver qué es lo que queremos hacer, rápidamente como que fue tomando un camino muy particular y propio, y fue respondiendo a esos deseos de publicar cosas que tal vez no estábamos viendo,
o publicar de una manera diferente, que es algo que mueve mucho a los editores independientes, como esa cosa de, bueno, publicamos lo que nos gustaría leer. Y también como nosotros tenemos esa característica de, tenemos la editorial, pero tenemos nuestra librería y los eventos y varias cosas, el ritmo de publicación es más lento es como que nunca tuvimos las ganas de tener un catálogo así llenísimo y publicar un montón, porque tampoco teníamos las condiciones y nos parecía que cada libro era una fiesta. De hecho, cuando los presentábamos y todo, siempre nos parecía una gran fiesta. Entonces decidimos ir a ese ritmo un poco más lento. Y ahí es un catálogo ecléctico, como comentaste, que tiene no ficción, entonces tiene algunos libros que analizan obras de arte gráfica o analizan editores. También hay algunos libros que están en algunas fronteras, así que uno nunca, no sabe muy bien si es ficción o es no ficción. Tenemos bastante novela gráfica y ahí sí aparecen algunos autores latinoamericanos como Troche, como Power Paola, María Luque, Kioskerman y también en la novela gráfica algunos autores brasileños muy buenos como Rafael Sica, Felipe Parucci, Bruno Marón, Cirlaney. Y lo fuimos construyendo muy de a poco así y jugando con los formatos cuando los formatos permitían, pero entendiendo qué es lo que el libro nos proponía. Es un poco eso. Tenemos como una gran sensación de querer publicar más de lo que estamos publicando, y eso de hecho lo hablábamos hace un mes y medio más o menos con Pedro, que es algo que no logramos publicar. Ahora sí es como que estamos en una marcha lenta y queremos acelerar un poco, entonces nos gustaría publicar mucho más de lo que hacemos, pero bueno, entendemos que vamos de la forma que conseguimos. Un poco para ahí, no sé si respondí. ¿Qué es la librería de Rúa? ¿Qué es la librería de Rúa? Pregunta Andrés Di Stella. Eso es para la gente. Incluso Andrés Di Stella es un cineasta que recién ha pasado delante de las cámaras. No sé si se han dado cuenta. Me preocupa ahora el arte. Sí, el corte. Sí, este es el arte del corte. No, las librerías de Rúa, bueno, literalmente son las librerías que están en las calles, que no están en los malls y los shopping centers. Esa sería la definición. Y tampoco son las grandes cadenas. Entonces hay un movimiento ahí que no sé bien la historia de la crisis de las grandes cadenas. Es un hecho, ¿no?, que hubo. Quizás el gran símbolo en el caso de Brasil ha sido la fallida de la Livraria Cultura, que tenía muchas tiendas grandes, bastante buenas en general, pero después hubo una decadencia grande, pero sobre todo en los shopping centers, en los malls, ¿no? Entonces, por eso la cuestión del espacio público, ¿no?, es que quizás sea tan natural a un porteño la idea de que una librería debe estar en calle. El kiosco es maravilloso. El kiosco te dejo a ti. El kiosco es un puesto de diarios que lo transformamos en una librería. Lo que pasó fue que en nuestra calle apareció un puesto de diarios a la venta, apareció un cartelito, se vende esta banca, ¿no?, que es la palabra en portugués. Y bueno, Joao, mi socio y también, bueno, mi compañero de vida, él tenía un sueño de ser dueño de un kiosco. Él me decía que el día que se cansase de ser jornalista, que sería periodista, sería jornaleiro, que es diariero. Y yo pensaba que era solo un juego de palabras, y en ese momento me enteré que no, que él realmente le gustaría. Tenía la dulce ilusión de que pasaría todo el día leyendo, lo cual no pasa cuando estás cuando tenés una librería, porque hay mucho trabajo. Y bueno, eso hace 10 años la abrimos y se mantiene muy, muy firme.
Es un trabajo diario, hoy en día abre de lunes a lunes y en los últimos años hemos visto cómo surgieron otras bancas, que son estas bancas librerías, que en Brasil, en San Pablo especialmente, son unos espacios que ya estaban también en decadencia. O sea, hoy en día en un puesto de diarios encontrás ojotas, por ejemplo, o desodorante. Como que perdió su relevancia cultural, y cuando nosotros transformamos ese kiosco en la banca Tatuí, de repente como que volvimos a la esencia de esos lugares, que es de distribuir contenido impreso, cultura, diarios, revistas, libros, en fin. Y surgieron otras bancas en estos últimos años, no solo en San Pablo, sino en otras ciudades. Así que es como que abrimos ahí como una puerta a, se puede hacer una librería en un espacio tan pequeño como 6 metros cuadrados. Así que eso es la banca. Y es muy impresionante lo que uno encuentra en esos 6 metros cuadrados, ¿no? Banca Tatuí es definitivamente una visita obligatoria para quien va a São Paulo. Por cierto, tienen un swing, no sé cómo decirlo, un balance. ¿Una hamaca? Una hamaca, sí. Hamaca, pero hamaca no es regi. No, una hamaca. También, bien, bueno. Sí. También es Heiji, pero bueno. Sí, bueno, aquí tenemos. Por cierto, yo hago aquí el rol de mediador, porque nuestra mediadora no se presentó a sí misma, ¿no? Y Julieta Benedetto es, ahora que hablan de hamacas, etcétera, la traductora de Macunaíma de Mario de Andrade para el español, lo que es un hecho y un reto absoluto, editora también, así que, bueno, la presento. Pero bien, lo de la flip del 22, que creo que es interesante más allá de mi experiencia, ¿no? Porque le decía a Julieta más antes, ¿no? Cuando hablábamos que uno puede mirar y pensar en nombres, ¿no? Joselia, Aguiar, esta persona, no, fulano, sí. Pero la verdad es que hay algo de las condiciones, ¿no? Del tiempo. Los viejos alemanes llamaban de espíritu del tiempo, pero eso no está de moda. Pero hay algo en el aire en términos de posibilidades y de energías que hace posible que de repente una fiesta literaria se convierta en algo diferente, más propositivo, ¿no? Y el hecho es que con esa experiencia de la cloroflip, de la cual hablaba, después me invitaron a que fuera el curador de la edición del 2022, que sería ya presencial de nuevo, ¿no? Y yo les dije, ¿no? a los directores de Flip, mira, está bien, pero no hay ningún sentido que yo sea ahora el curador de esta Flip, ¿no? Tenemos que mantener la idea del colectivo, ¿no? La práctica del colectivo, que no es fácil para nada. Quien hace cosas colectivamente lo sabe, ¿no? Pero ahí invité a 2 personas maravillosas, que son Fernanda Bastos y Milena Brito, que fueron las 2 primeras curadoras negras de la historia, en 20 años, de la historia de la fiesta literaria, lo que ya dice mucho, ¿no? Y insisto en eso del contexto, ¿no? Porque me parece muy, muy significativo que esa literatura de alguna manera emergente, ¿no? De esas nuevas agendas, las cuales alimentan, claro, lo que llamamos de bibliodiversidad, tiene que ver con discusiones decoloniales, postcoloniales, que están en todo el mundo y en Brasil, tiene que ver con ese momento político muy especial, ¿no? de esas generaciones, de las primeras generaciones que yo hablaba, de personas que se han beneficiado de la ley de cotas, ¿no? En las universidades. Eso se confunde con agendas progresistas, digamos así, ¿no? Pero lo más importante, creo, es que eso coincide o tiene que ver con la emergencia de un cuerpo
político racializado, ¿no? Lo que, claro, estoy hablando de un fenómeno que no es brasileño, pero que tiene un sentido muy especial en un país con la historia de esclavitud hasta casi el final del siglo XIX, como Brasil, ¿no? Y de alguna manera hay que pensar en el 2022, eso, y que eso sirva de aliento acá también. En el 2022, de alguna manera se puede leer la fuerza del bolsonarismo como una reacción a ese mismo movimiento, la fuerza misma de esos nuevos agentes, de esas nuevas personas y de esos nuevos cuerpos, ¿no? Que están en las calles, están en los kioscos, están de varias maneras en el plan de la ocupación de los espacios simbólicos y concretos, ¿no? Entonces, en el 2022 hay una cosa interesante, la FLIP siempre se ha hecho, porque como dije, es un momento de consagración, ¿no? de sacralización casi, y por lo tanto es un momento de comercialización también. Y la FLIP siempre ha tenido tradicionalmente cada año un autor o una autora homenajeada, ¿no? Y lo que hicimos en el 21, cuando teníamos la experiencia colectiva de la Cloroflip, fue hacer que el homenaje no fuera a una persona, sino a todas las víctimas indígenas de la pandemia, los sabios y las sabias indígenas de la pandemia, que fueron muchos, ¿no? Porque la pandemia iba siendo manejada de una forma criminal por el gobierno de entonces, ¿no? Y en el 2022 volvimos entonces, Fernanda, Milena y yo, al homenaje a una autora, que fue María Firmina dos Reis, ¿no? Una escritora afrodescendiente del siglo XIX, autora de una novela muy importante, Úrsula, y quien la FLIP de alguna manera reinstaló. Bueno, no fuimos nosotras, por cierto, utilizábamos también lo que causaba un poco de extrañeza, de sorpresa, utilizábamos por decisión poético, política, gramatical, siempre, porque yo era minoría, utilizábamos el femenino, siempre que nos presentábamos, las curadoras, etc., y lo sigo acá. Pero es interesante que, claro, no fuimos nosotras las que inventamos a María Firmina, pero fue muy importante la reinstalación de esa autora casi muy olvidada, casi completamente olvidada en un canon fundamentalmente masculino, ¿no? Y fue la FLIP, no por acaso, no por nada, fue la FLIP más negra de la historia, ¿no? Ahí tuvimos mucha presencia del slam, que es una cuestión importante. ¿Dónde está la literatura hoy, ¿no? ¿Dónde está la vuelta a la oralidad, a la experiencia esa única, ¿no? De un sentido que se hace no a partir de la posibilidad del libro, sino a la posibilidad de la convivialidad, de la presencia de los cuerpos que desaparecen en el momento en el cual la letra va al libro, al papel, aunque el papel de Cecilia y de Joan siempre haga que los cuerpos reaparezcan, pero eso es otro tema. Pero fue una FLIP donde tuvimos Luciana Aparecida, Davi Copenaua, Lázaro Ramos, Ricardo Aleixo, Cidinha da Silva, Giovanni Martins, etc. En el contexto hispanófono también fue muy fuerte, interesante. Tuvimos a Teresa Cárdenas de Cuba, por cierto, cuando Teresa se iba de Cuba de alguna manera. Camila Sosa Villada, que ustedes sabrán, se ha convertido en una celebridad, una celebrity en Brasil. Cecilia Pavón, Benjamín Labatut, Rita Segato, ¿no? Y tuvimos también gente como Saidia Hartman, ¿no? Toda la cuestión del gran cruce de narrativa, historia, ¿no? Del ensayismo. Había toda una cuestión también de una visión de la literatura a partir de una idea de literatura de campo expandido, ¿no? Donde estábamos hablando de objetos y soportes y
y experiencias que van más allá del libro, ¿no? Entonces es también una especie de herida, estábamos de alguna manera trabajando una especie de herida narcísica de la ciudad letrada, para ponerlo así de una manera un poco pomposa, no sé. Y tuvimos a Annie Ernaux inmediatamente después que ganara el Nobel, así que eso, claro, nos ha hecho muy felices también, ¿no? Y la experiencia de la FLUP se ha hecho de la feria, del festival, la Festival Literario das Periferias, se ha hecho para mí como una especie de camino natural hacia otro espacio, ¿no? La FLUP del año pasado, por ejemplo, yo fui una de las curadoras de algunas actividades, porque es gigante lo que hacen, pero fue al pie del Morro da Providencia, que fue la primera favela de Rio, donde nació cuando todavía no era favela, era simplemente una zona no urbana, ahí, Machado de Assis, ¿no? Y en ese momento en la FLUP se hacía, había la final del Festival Mundial de Slam, ¿no? Entonces había slammers de todo el mundo, con todas las lenguas, y aquí hay la cuestión de la traducción, que es fundamental en ese universo, ¿no? Recordando que en FLIP hoy, por ejemplo, hay una atención a la cuestión de la traductora, al traductor, que nunca hubo, ¿no? Esa idea terrible de una cierta transparencia, para no decir invisibilidad de la traducción y del cuerpo de la traductora, del traductor, eso también está cambiando, no por acaso. Y eso, claro, bueno, tú puedes hablar mejor que eso, te hago la pregunta enseguida, Julieta, también por la cuestión del horizonte colectivo de la práctica de la traducción, ¿no? Que cada vez más es importante, ¿no? Pero bien, lo de la FLUP se ha hecho con ese ambiente y con un pequeño y enorme detalle, importante detalle, y es que ahí en ese monte, ¿no? Que después se iba a convertir en la primera favela de Brasil con ese nombre, ¿no? En el fin del siglo XIX, nació un tipo llamado Machado de Assis, ¿no? Que pasó toda la vida de alguna manera negociando, para no decir escondiéndose de su pertenencia racial y afrodescendiente. Y entonces la FLUP es un gran reclamo en un contexto de black turn, ¿no? De giro negro de la interpretación de Machado de Assis. Es un gran reclamo de la afrodescendencia de Machado de Assis, que era llamado de quebradeiro, ¿no? De las quebradas, de las periferias, ¿no? Y que aparecía grande como parte de la marca de la FLUP, como decimos en portugués, preto velho, ¿no? Un negro viejo, que es esa especie de griot, ¿no? de la tribu, ¿no? de la colectividad, ¿no? Entonces, creo que eso dice un poco de ese momento, ¿no? De gran giro en el cual estamos todos. Pero si me permite, yo sí pregunto a ti, Julieta, un poco para que hables un poco de la dimensión de la traducción acá, que es sin la cual no estaríamos en ese momento de lucha en contra del provincianismo de las lenguas y de los espacios. Bueno, sí, el tema... Venía pensando, pero lo engancho después en relación con el catálogo de Mandacaru, ¿no? Y toda esto que abriste en relación con la FLIP, que está muy, muy en paralelo. En relación con la traducción, es algo que en este momento hay muchos estudios, ¿no? Mucha apertura al campo de la traducción como para traerlo más a escena y hay como una estimación también dentro de las ediciones independientes también, ¿no? No en esta cosa más multinacional, de buscar que las traducciones estén localizadas, que estén en el idioma de la comunidad a la cual
uno va a poner, sí, a dialogar ese texto, ¿no? Y que eso, siendo también Brasil nuestro paraíso hermano, ¿no? Y también hablando así que les decía, bueno, un poco para Brasil sería un poco el futuro todo el tiempo nuestro, ¿no? Hay algo ahí de lo cual podemos aprender mucho, pero bueno, hay una distancia lingüística que hace que sea necesario muchas veces, sobre todo algunos textos, yo creo que son accesibles para la lectura, como hay libros de Lote 42 que se pueden leer en español estando escritos en portugués, pero bueno, hay otros que son mucho más complejos, porque también el portugués de Brasil es una lengua múltiple, ¿no? Que tiene mucha riqueza y muchas aristas y concepciones culturales que necesitamos estudiar y abrir, ¿no? La historia brasileña es muy diferente a la argentina y por medio de la traducción de obras literarias es que podemos entrar a ese misterio y poder dialogar con eso y también dejarnos teñir, ¿no? por esa proximidad también en la que habitamos. A mí me parece eso, como una maravilla la cercanía y también poder estrechar esos vínculos sin mediaciones europeas o ¿no? de las grandes repúblicas de las letras que lavan un poco quizás las posibilidades que tenemos nosotros de hacer lecturas más oblicuas de alguna manera, ¿no? Por eso, bueno, ese enfoque hacia ese lugar. Y retomando un poco lo de la Flip del 2022, pensaba en Lucía Tenina y su catálogo editorial en Mandacarú, porque ella, el foco que tiene la editorial es mujeres afrodescendientes como concepto desde fines del siglo XIX al presente, ¿no? Tiene un catálogo que da cuenta de diferentes voces y perspectivas de mujeres en relación, y también tiene una colección de poesía, ensayos, novelas, y bueno, que está en concordancia con esto que está pasando también en Brasil, ¿no? Ella, al ser investigadora y estar tan en contacto y traductora también, trae acá y pone en primer plano también en nuestra escena editorial lo que está pasando allá, y eso también hace eco en nuestras producciones y en nuestra propia identidad, ¿no? Como hay un reconocimiento de afrodescendencias y de pertenencia a la tierra diferente a partir de receptar y leer estas obras que ha podido agenciar también Lucía, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que decís, estoy muy de acuerdo. Yo me acuerdo también cuando me enteré del nacimiento de Mandacarú, y ya con esa impronta y esa propuesta me alegró mucho de ver esos nuevos puentes que se estaban empezando a armar. Y una curiosidad, en 2014 nosotros participamos acá en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, porque la ciudad homenajeada era San Pablo. Y de hecho ahí está también un poco, ahora curioso cómo estoy empezando a conectar, quien organizaba el stand de San Pablo era la Biblioteca Mario de Andrade, que es donde hacemos la Feira Miolos. Y yo es como que toqué la puerta y dije, bueno, soy
soy argentina y tengo una editorial en San Pablo, me encantaría poder participar de alguna manera. Me pidieron propuestas, hice dos propuestas de charlas, actividad, y mucho tiempo después me enteré que Lucía también estuvo involucrada ese año, porque ella hizo una actividad muy fuerte con los saraos y trajo los saraos acá a Buenos Aires. De hecho, claro, ¿querés contar un poco? Sí. Sí, claro, los saraos son estos encuentros de lectura, de poesía, y acá también, o sea, deben haber, no sé si, tal vez con otros nombres, poesía oral. Claro, sí, son muy fuertes en la periferia. Hay, en San Pablo hay algunos lugares donde no es en una librería, no es en el lugar tradicional, no es en una biblioteca, sino es tal vez en bares, y hay, es algo muy lindo porque tiene todas sus dinámicas y sus reglas y el espacio para que todos puedan tener su momento de lectura y de declamación. Y es ahí donde hay una riqueza inmensa y que está totalmente como al margen, ¿no? No solo del mainstream, sino también de la escena independiente, también está al margen de eso. Y Lucía se involucró mucho, de hecho no sé si alguno estuvo en esa edición, pero eran muy ruidosos. Era un stand muy ruidoso, el de San Pablo, y mucha gente, a mí me causó gracia que la gente se quejaba que era muy ruidoso. Gracias. Sí, sí, pero bueno, fue Lucía la que se involucró, sí. Lucía tiene un libro sobre los saraos que se consigue acá en castellano, de Tinta Limón. Claro, sí. Lo describe todo. Buenísimo. Bueno, para que esté grabado, Lucía Tenina publicó un libro sobre los saraos por la editorial Tinta Limón, y que lo describe toda esta escena. Y bueno, entonces estuvimos muy cerca, Lucía y yo, en ese mismo año, pero no nos conocíamos en ese momento. Y lo que iba a comentar también es que el catálogo de Mandacaru está como muy atento y en realidad es Lucía la que está muy atenta a las discusiones, a las autorías, a lo que se está discutiendo mucho en Brasil. Y es muy bueno ver cómo en los libros que publica trae un poco esas cuestiones, ¿no? Que se empiece a discutir cosas que tal vez acá no se discuten. En fin, no sé si querés complementar, Pedro, con alguna... Quizás bien rápido, eso me parece muy importante, ¿no? Hablando sobre todo para la preparación, ¿no? Estuvimos ahí con Zooms y conversaciones con Lucía, con Julieta, con Ceci y yo. Y también como 24 horas durante las cuales estuve acá cenando ayer, me di cuenta, ¿no? De cómo las agendas son diferentes y cómo la cuestión, no solo del conflicto racial y del racismo, funciona diferente, y uno en Brasil y en Argentina, y uno puede decir, bueno, la composición de la población, las razones demográficas, étnicas, está bien, pero la cuestión de prejuicio, de clase, que se mezcla a la cuestión de un cierto gestual, como uno utiliza el lenguaje corporal, ¿no? Esto me parece que es más complejo de lo que puede sugerir el carácter, ¿no? De descripción demográfica o étnica de una población. Entonces, en Brasil, por ejemplo, con esa emergencia, ¿no? De la cuestión, y hay grandes, de la cuestión racial, y hay grandes símbolos de eso, ¿no? Creo que George Floyd en Estados Unidos y Marielle Franco en Brasil han como que simbolizado, ¿no? Están como que conectado grandes cuestiones y grandes energías para la discusión de un pasado donde el prejuicio de clase social, en verdad, la clase social
se la ha visto desde el punto de vista de las izquierdas como sin colores por mucho tiempo, sobre todo en Brasil, ¿no? Y eso se está invirtiendo completamente. Entonces eso es importante. Y en ese momento, exactamente ahora, es muy fuerte la discusión de la branquitud y de la blanquitud, ¿no? De los espacios, nos van a expulsar, 10 minutos, gracias. Que es básicamente la estructura de privilegios que está escondida o invisible, ¿no? Yo soy blanco, clase media, etcétera, y no me doy cuenta de mi privilegio, ¿no? Puedo declararme antirracista, pero estoy envuelto en un mar de gente blanca y de etcétera. Entonces, ese tipo de discusión me dio un poco de una especie de wow, hay un puente ahí que hay que cruzar, ¿no? Que es la discusión del prejuicio racial y de clase en un país donde no se inventó el mito de la democracia racial como Argentina, pero donde quizás esas cuestiones estén, no sé en qué sitio, pero eso es una pregunta para las argentinas y los argentinos, pero me parece una cuestión fundamental y la literatura es donde eso surge de maneras muy, muy ricas, muy complejas, ¿no? Sí, ese es un tema que nos debería como tocar y convocar, ¿no? Hablábamos antes, hay algo de que hay una invisibilidad y entonces no se habla porque no se ve, ¿no? Hace falta, estamos como un paso atrás todavía, hace falta como despejar un poco más el territorio para reconocer primero quiénes somos, para después también aceptar lo racista que es este país, ¿no? En un punto. ¿Alguien tiene alguna...? El fútbol, claro, que hablábamos también recién, ¿no? Que hace poco, bueno, en relación con Francia, ya saben todo lo que pasó. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Algo que... Sí. Quizás por la... Y hay también allá... No, me interesó, no sé si fue una licencia poética que tiró Pedro, pero quizás la pregunta es más para vos, Cecilia, que él dijo que los libros de ustedes traían de vuelta en alguna medida la presencia del cuerpo. No sé si puedes decir algo al respecto o era... La pregunta es para ti. Fue algo que dijo Pedro, pero me toca a mí. Sí, lo voy a responder, pero no sé si es lo que Pedro quiso decir, pero bueno, aprovecho la pregunta para reflexionar. Cuando nosotros o sea, el momento que surge el Lote 42, que es final de 2012, 2013, había ahí una discusión como ahí medio latente, como el libro va a terminar, lo digital, todavía se sigue hablando mucho, ¿no? De las pantallas y el celular y en fin, todo eso. Y yo creo que para quien está en el mundo del libro sabe que el libro no va a terminar y que es una tecnología, es una obra que tiene una tradición muy, muy antigua y que lo que el libro propone no se puede sustituir. Hay algunas cosas que sí pueden encarnar en otros formatos y funcionan, pero yo creo que cuando nosotros que empezó de una forma un poco intuitiva y después tomamos conciencia de lo que estábamos haciendo, teníamos un pensamiento de, bueno, si lo vamos a imprimir, si vamos a dejar esta marca, este registro, que tenga un motivo, que tenga algo a decir, ¿no? O sea, de hecho nosotros jugamos mucho con formatos y todo, pero en general no hay nada como, no hay tantos excesos en eso de la materialidad. Nos gusta como entender qué es lo que el formato pide, qué es lo que se puede hacer, y lo presentamos porque es lo que el libro, qué es lo que el libro puede decir, ¿no? Y ahí sí como un cuerpo impreso que se
que se presenta y que propone un diálogo, o sea, propone una forma de encararlo, una forma de lectura. Eso es lo que nos gusta, nos divierte, o sea, es un poco una motivación nuestra y que sé que mucha gente la comparte también, porque solo ver a colegas editores que también hacen cosas así. Sí, no, voy por la pregunta. Es que el libro, en cierto sentido, los libros de Lotte, sobre todo, convocan al cuerpo, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo me quedé pensando un poco en esto que hablaba Cecilia del tiempo que lleva un libro y a su vez de que siempre están como con ganas de publicar más y mayor cantidad. Si hay algo ahí como que es como esta idea de que ahora no hay que hacer mucho más, o si es algo que lo vienen pensando, no sé, ampliar un poco más de esa discusión que dijiste que habían tenido hace un tiempo. Y también mismo en, no sé, en jornadas, en ferias que van armándose, es algo de que, bueno, hay que hacer más cosas, ¿no? Como esta bola que muchas veces pasa de que, y el tiempo del libro a veces va como por otro lado. Sí, eso a nosotros, creo que nosotros seguimos publicando poco porque no nos dejamos llevar por esa como urgencia, esa necesidad de publicar y publicar, porque de la forma que nos gusta hacerla es como esa forma ya es más lenta. Las ganas que tenemos de publicar más es porque hay cosas que queremos hacer, proyectos que queremos materializar y no lo estamos pudiendo hacer. No por cantidad, no para decir, ay, este año publiqué 8 libros, no, publiqué 2, 3 y está bien, pero me gustaría publicar más algún proyecto, cosas, es más por ese lado. Pero sí, yo no cantidad, yo creo que sí hay una necesidad de sí publicar, porque hay cosas que, y lo vemos mucho en la escena independiente, que hay mucho que quiere ser dicho, y el libro es como un territorio muy generoso para eso, para esos discursos y para decir no solo con palabras, sino decir con materiales, decir con formatos, decir con papel. Y bueno, no sé si respondí un poco. Bueno, nos quedaríamos charlando, ¿no? Pero nos están diciendo que hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro Meira Monteiro y Lucía Atenina, que no está, y Cecia Arbolave. Y Julieta Benedetto. Buenas tardes.